Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno. Hoy les traigo un tema que lleva como título Jesús convierte el agua en vino. Eso significa que se puede tomar alcohol. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Como siempre te damos gracias, Señor, por otro nuevo día que tú nos regalas, Padre Celestial, por tu cuidado, por tu protección, por cuidar de nuestra familia, Señor, y por esa paz que tú nos das que sobrepasa todo entendimiento. Mira que vamos a compartir tu palabra, ser tú hablándonos, Padre Celestial, en nuestra vida, Señor. Te lo rogamos, Señor, sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, escudriñando nuestro corazón y sacando todo aquello, Padre, que pide que nosotros seamos hacedores de tu palabra, no tan solo oidores, Padre Celestial, porque lo demuestra que verdaderamente nosotros te amamos y que creemos en ti, en nuestra obediencia, Padre Celestial, y nuestra lealtad hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como referencia bíblica estaré leyendo Juan 2, 1, 11, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: al tercer día hubo una boda en un Canaá, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dice esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él le diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usaban los judíos en su ceremonia de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua, y Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua esta tinaja. La llenaron hasta arriba, y Jesús le dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa en la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces podemos ver como aquí también el primer milagro que hace Jesús. Se acaba el vino en esta fiesta, en esta boda, y María, su madre, le dice: mira, no hay vino. Jesús le contesta: mira, todavía no es mi hora de que me conozcan, de que me dé a conocer. Pero aún así fue y convirtió el agua en vino. Ahora, el problema es cuando muchos decimos que el vino que Jesús hizo tenía alcohol. Ahora, supongamos que sí, que este vino tenía alcohol. Preguntémonos ahora, ¿en qué nos edifica esto, que este vino tuviera alcohol? Nos edifica esto, nos consagra a nosotros, nos ayuda a ser más obediente a Dios, a tratar a los demás con respeto, a no ser grosero. Esto nos ayuda a que nosotros nos purifiquemos, blanqueemos cada día más nuestra vestidura y nos acerquemos a Dios viviendo en santidad, no contristando el Espíritu Santo de Dios. Usemos la lógica y el sentido común como seres humanos que somos, racionales, porque nosotros no somos animales. Nos lleva a esto a actuar de buena manera, con humildad. Nos ayuda a esto a ser más manso, más humilde, como Jesús dice: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y Jesús dice: oren y velen para que no caigan en tentación. Nos ayuda a esto a no caer en tentación, tomar alcohol y bebidas alcohólicas o vino con alcohol. Entonces, vamos a ver qué dice Dios en su palabra acerca de esto. Si verdaderamente esto nos ayuda, nos edifica,
y nos ayuda a ser de bendición para que otros lleguen a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos alcohol, queriendo amoldear la palabra de Dios a nuestro pecado, estamos siendo piedra de tropiezo y pensamos que aún así nosotros vamos a ser salvos. Por querer malinterpretar la palabra de Dios, no en el sentido espiritual, para que nos acerquemos a Dios, no, al contrario, en el sentido carnal, alejándonos a nosotros de Dios y de su reino, y siendo piedra de tropiezo para otros. Esto es lo peor todavía, que me lleva a ser piedra de tropiezo para otro, para alejar a otro de los caminos del Señor, para que no vivan en santidad. Entonces, ¿qué dice el Señor acerca de lo que son piedras de tropiezo? Que es mejor que se ataran en el cuello una piedra de tropiezo y que se hundieran en lo profundo del mar cuando nosotros hacemos tropezar a uno de sus pequeños. Pero vamos a continuar y vamos a ver qué el Señor dice. Si en verdaderamente nos ayuda, nos edifica y nos acerca esto más a Dios. Dice Proverbios 31, 4 al 5. Estoy leyendo la versión Las Américas, que dice así: no es para los reyes el amuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Esto nos lleva a que podemos ver cómo le está diciendo a la mujer que no es para los reyes beber vino, ni los gobernantes beber bebida fuerte. ¿Por qué causa esto? Lo lleva a actuar de forma injusta, a que olviden la palabra de Dios. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado. O sea, la ley que hayan puesto de que no se debe hacer lo malo, que no se debe de actuar de forma injusta, de hacer a otros lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan, porque pervierten los derechos de todos los afligidos, nos lleva a no ser misericordiosos. ¿Y qué dice el Señor? Sean misericordiosos, así como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Pero veamos lo que dice la versión TLA, Proverbios 31, 4, 5, que dice: querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebida alcohólica. Vea, cuando se habla de vino aquí, se está hablando de bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque esto hace que nosotros perdamos el control y dominio propio de nuestros sentidos, de nuestros actos, de nuestras acciones. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a decir que el vino que Jesús hizo lleve a una persona a ser una persona injusta, a perder su razonamiento, su control, su dominio propio, el control de su acto? Esto no tiene lógica, ¿no es verdad que no? ¿Nos ayuda esto verdaderamente, nos edifica y nos acerca más a Dios, a ser obediente? Podemos ver que no, porque nos lleva a actuar de forma injusta, a romper la ley que Dios ha puesto en nosotros, los mandamientos de la palabra de Dios. Los reyes que tomen bebida alcohólica, ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley, se olvidan de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué hace el alcohol o qué hace el vino con alcohol? Hace que nosotros no emborrachemos, no embriaguemos y nos olvidemos de la ley y de los mandamientos de Dios, y nos lleva a actuar de forma injusta, cometiendo toda clase de pecados, inmoralidades sexuales, actuar de forma injusta, a olvidarnos de la misericordia, a olvidarnos de los pobres, de los afligidos, y no protejan a los pobres. Vean, eso causa el alcohol y emborracharnos. Podemos ver también otro ejemplo que el Señor nos da aquí en Proverbios 23, 19, 21, que dice en la Reina Las Américas: escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. No esté con los bebedores de vino, ni con los comelones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapo.
Entonces, ¿qué causa cuando yo me emborracho? Cuando tomo vino, cuando tomo alcohol. Esto me lleva a no ser sabio, a ser imprudente, porque pierdo mi control y dominio propio de mi cuerpo, pierdo el control de mis actos, de mis acciones. Me olvido de los caminos del Señor. Y dice, dirige tu corazón por el buen camino. Ahora, ¿cuál es el buen camino? Jesucristo. Yo soy el camino, la vida y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No esté con los bebedores de vino ni con los comelones de carne, porque el borracho y el glotón, ahora está confirmando ahora, porque el borracho y el glotón se empobrecerán y la somnolencia se vestirá de harapo. ¿Por qué? Porque cuando algo nos esclaviza, esto nos lleva a gastar todo lo que tenemos, a ser injusto, a dejar de comer incluso a nuestra familia, a nuestros hijos, para nosotros satisfacer nuestro deseo de la carne, para satisfacer este vicio que nos controla y nos ata, que es el alcohol. Entonces vamos a ver la versión TLA que nos dice, la TLA sí, aquí en Proverbios 23, 19, 21, que dice, querido jovencito, préstame atención, actúa con inteligencia, no dejes de hacer el bien, no te juntes con borracho, ni te haga amigo de glotones, pues uno y otro acaban en la ruina. Ahora, pongámonos a reflexionar y a ver, esa persona que los vicios lo controla, lo atan. ¿Qué pasa con esta persona que no tienen control ni dominio propio? Esto lo lleva a empobrecerse. Ellos son capaces de vender todo lo que tienen para satisfacer su deseo. Este deseo de los vicios, y venden todo y se quedan en la pobreza, se quedan en la calle. Prefieren quedarse en la calle para satisfacer estos deseos del alcoholismo, de este vicio que lo ata. Y terminan acabando totalmente en la ruina. Quedan en harapo. ¿Cómo ustedes ven esas personas que están esclavizadas en los vicios? En harapo, sin ropa. ¿Por qué? Porque esto lo lleva, inclusive si tienen ropa, a venderla para satisfacer estos deseos de los vicios, del alcohol. También podemos ver cómo el Señor nos habla a qué nos lleva los vicios del alcohol, de tomar vino, de tomar alcohol. Aquí en Lucas 21, 34, 35, que dice, tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquete, en borrachera, ni en la mucha cosa que esta vida le ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlo en cualquier momento, y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Aquí podemos ver cómo está comparando la embriaguez, el emborracharse, el tomar vino, como un animal. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos nuestro razonamiento y actuamos como animales irracionales. ¿Qué pasa con un animal cuando usted le pone una trampa y le echa comida? Ellos van y se la comen. Y para que vea, use la intuición y la lógica. Inclusive usted le puede poner esa trampa o veneno delante de ellos mismos, delante de sus propios ojos, y ellos aún así ellos van e intentan comérsela. No importa que queden atrapados, no importa que queden presos, que esa trampa le corte los pies, le corte su patita ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos no usan el razonamiento. Otra cosa muy importante es que ellos pierden la noción del tiempo. Y por eso dice que como una trampa va a venir, si nos encuentra embriagado, cuando venga la venida del Señor, nos va a agarrar de sorpresa como un ladrón en la noche, de precavido, porque el alcohol, el embriaguez hace que nosotros perdamos la noción del tiempo, dónde estamos, en qué lugar estamos, qué estamos haciendo, y nos lleva a ofender y a hacer daño como un animal irracional. Entonces, Dios no está hablando porque nos ama y quiere que nosotros seamos salvos, pero no quiere que nosotros sigamos utilizando su palabra
como un pretexto para que nosotros queramos hacer lo que nosotros queramos, para satisfacer nuestros deseos carnales, y pensar que nosotros aún así vamos a ser salvos y que a Dios le agrada lo que nosotros estamos haciendo, siendo personas injustas, porque queremos amar los deseos de la carne, queremos amar el mundo, y el Señor dice que el que ama el mundo se constituye enemigo de él. También podemos ver otro ejemplo que el Señor nos habla del embriagarse, de tomar vino, de la borrachera, aquí en Romanos 13:13, que dice: andemos decentemente como de día, y no en orgía, no en borrachera, no en promiscuidad sexuales y lujuria, ni en pleito y envidia. Entonces, ¿a qué nos lleva la embriaguez? ¿A qué nos lleva el emborracharnos? A que nosotros no andemos decentemente. Usted ve esas personas que cuando están emborrachadas, están en embriaguez, ellos no actúan con cordura, ellos actúan sin razonamiento, no andan decentemente. Ustedes ven, como dije, andan en harapo, prefieren andar desnudos para satisfacer su deseo de la carne y todo eso. ¿A qué lo lleva también? Esto lo lleva a cometer orgía, borrachera, orgía, a que anden en moralidades sexuales, en lujuria. Se le mete un espíritu de lujuria, de inmoralidades sexuales, de adulterio, que esto lo lleva a ¿qué? A ofender a Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor que esta persona, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. ¿Y a qué nos lleva esto? A hacer injusticia, a hacer a otros lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan, a ofender, a agredir, y a ofender a nuestra familia, a decirle grosería, y todo esto, a pleito. Otra cosa muy importante, que estas personas cuando toman, usted ve que paran en pleito, si ven una mujer, no importa si está casada, si el esposo está ahí, también la enamoran, y que trae estos pleitos, contienda, disensiones. Entonces, verdaderamente nos edifica a nosotros tomar alcohol, tomar bebida con alcohol, tomar vino con alcohol. Nos edifica, nos hace esto que nosotros agrademos a Dios y hagamos su voluntad. No, claro que no. Ahora también vemos otro maravilloso ejemplo que el Señor nos da aquí en Efesios 5:18, que dice la versión Las Américas: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Aquí vemos cómo está, hace referencia al vino. No embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué nos dice la versión TLA ahora, que dice así en Efesios 5:18: no se emborrachen. Porque ¿qué causa la borrachera? Vamos a ver. Pues perderán el control de su acto, de sus acciones. No tendrán control ni dominio propio. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien lo llene y lo controle. ¿Por qué? Porque el alcohol y beber vino hace que nosotros actuemos de forma injusta, desobedeciendo a Dios y haciendo lo malo delante de Dios, haciendo cosas que a Dios no le agradan para nada. ¿Y qué dice? Que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios no habita en templos sucios. Esto es algo muy importante. Hace que nosotros perdamos el control de nuestros actos, de nuestras acciones. Ahora dice, más bien permitan que sea el Espíritu Santo de Dios quien lo llene y lo controle. Así es, porque cuando nosotros estamos con alcohol, perdemos nuestro control y no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cometemos pecado y el Espíritu Santo de Dios no habita en templos sucios. ¿Qué ensucia nuestro templo? El pecado. También podemos ver cómo el Señor nos habla del embriaguez y a dónde nos lleva el emborracharnos, que está en Corintios, 1 Corintios 6, 9, 10, que dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así de claro está haciendo Dios. ¿Por qué dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos?
Porque cuando nosotros nos emborrachamos, nos embriagamos, esto nos lleva a hacer injusticia, a actuar de forma grosera, de forma violenta, a armar pleito, contienda, a cometer inmoralidades sexuales, a andar en adulterio, en fornicación. Entonces podemos ver qué tan claro es Dios en su palabra. Y mucho aún así queremos justificar la palabra de Dios para andar en pecado. La justificamos a nuestra conveniencia, a la palabra de Dios. No a la conveniencia de Dios, sino a nuestra conveniencia. Pero aún así, el problema es que sí queremos ser salvos, porque sabemos que para el lugar que van las personas que mueren siendo injustas no es para nadie agradable. Pero aún así queremos justificarlo, queremos como chantajear o manipular a Dios, diciéndole Señor, Señor. Pero que dice, ¿por qué me llama Señor, Señor? Y no hace lo que yo digo. Ya para terminar, estaré leyendo Gálatas 5:21 que dice, Él en envidia y borrachera y orgía y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mire, aquí podemos ver cómo dice, como ya lo he dicho antes, ya lo ha dicho otra vez, que los que practican esta cosa, la envidia, que son envidiosos, que andan en borrachera, en orgía y cosas semejantes, no heredarán el reino de los cielos. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora el Señor dice en su palabra, todo me permitido, todo es lícito, mas no todo conviene y no todo me edifica mi vida espiritual ni me acerca a Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser sabios, que no nos dejemos guiar por alguien que predique la palabra de Dios, pero que no lo dice en el sentido espiritual, sino que lo dice en el sentido carnal. ¿Y qué hace esto? Esto nos aleja de Dios. Y por esto dice el Señor que por falta de conocimiento su iglesia perece, porque le falta conocimiento. Entonces, nos beneficia, ¿en qué nos beneficia a nosotros tomar alcohol, bebidas alcohólicas, tomar vino con alcohol? Esto nos acerca más a Dios, esto nos lleva a que nosotros andemos haciendo la voluntad de Dios, a que tengamos control y dominio propio. Esto nos hace que nosotros podamos ser, que el Espíritu Santo de Dios nos controle y sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Claro que no. Todo lo contrario, nos aleja, nos lleva a ser injusto, nos lleva a ofender y agredir a Dios. ¿Y qué dice? Sean santos porque yo soy santo. ¿Qué es santidad? Apartarse de la injusticia, apartarse del pecado. Sean justos como vuestro Padre que está en los cielos es justo. Sean misericordiosos así como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Entonces, el alcohol no nos beneficia en nada, no nos beneficia ni espiritualmente y no nos beneficia espiritualmente y tampoco físicamente para nada, porque nos lleva a hacernos daño a nosotros mismos y peor aún a nuestros seres queridos. Así es, incluso también a nuestra propia familia, lamentablemente el caso. Ahora, cuando yo digo que Jesús le echó que este vino tenía alcohol, estoy diciendo que Dios es una persona, Dios es un Dios injusto, y que está apoyando el pecado. Porque ¿a qué nos lleva el alcohol? A cometer pecado. Y Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Y por eso nosotros somos los que cometemos el error de malinterpretar la palabra de Dios a nuestros deseos carnales, no en un sentido espiritual, porque esto no nos acerca para nada a Dios. No hace que nosotros nos santifiquemos y que hagamos la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Hace que nosotros ensuciemos el templo del Espíritu Santo, que contritemos al Espíritu Santo de Dios, y que actuemos de forma injusta. Así que pidámosle al Señor que cada día nos dé sabiduría y discernimiento y que nos ayude a amarle y a valorarle y que no le hagamos a Él lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan injustamente. ¿Por qué? Porque así como Él anhela que nosotros seamos salvos, nosotros también tenemos que anhelar estar con Él en su reino, estar con Él en el reino de los cielos. Así que Dios le bendiga grandemente. Espero que esta palabra sea de bendición y que nos ayude cada día más a obedecer y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, no por mandamiento o doctrina de hombre, porque los hombres no salvan. Las religiones no salvan. Aquí el que salva es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero es que nosotros vivamos
obedeciendo y guardando su palabra cada día hasta el fin del mundo, porque dice que solamente los que sean fieles hasta el final, en obediencia, en lealtad, viviendo en santidad, estos serán salvos. Muchas bendiciones, recuerden que Dios les ama.